Migala. El asunto es el convencimiento. La política siempre ha sido pues objeto de la retórica. Y la retórica de hecho se inventa para hacer legislación, para hacer leyes. Los primeros retóricos se dedicaban a hacer las leyes y a defender en juicios a las personas. Era una persona que tenía capacidad de convencimiento de que este güey es bueno, este güey es malo, hay que matar a este güey o hay que salvar a aquel otro, o él es un delincuente y él no lo es. Entonces, las herramientas que se han utilizado desde la retórica griega, o incluso antes de la griega hasta la retórica de nuestros días, son más o menos las mismas. Y es donde se crea el abogado. Ajá, la figura del abogado nace ahí, y nace con la retórica. En un rito así, de las tres brujas de Macbeth, así. Por eso cuando mataron a Cicerón, la esposa de Claudio le cortó la lengua y luego la picó con un alfiler. Cicerón es el arte de la pinche retórica ya en todo su esplendor. Entonces Cicerón decía que hay dos maneras de convencer a las personas. Una, dándole, o sea, si una persona era inculta o agreste, como él decía, se les daba medios, se les daba recursos y se les daba economía para convencer. O sea, les decías, oye, güey, vota por mí y vas a tener más varo. O sea, el incentivo es el dinero, es el recurso. Y las personas inteligentes, decía Cicerón, se convencían con bienes ideológicos. El mundo va a estar mejor. No importa, tú no importas tanto, importa que los pobres tengan. Porque primero los pobres. Entonces, ¿qué están haciendo? Retórica. Pero con diferentes mecanismos o diferentes incentivos, todos ideológicos o todos ficticios, ninguno real, pero con el mismo objetivo, que es convencerte de que hagas algo. Y por otro lado, piensa en Hermann Göring durante los juicios de Nuremberg, cuando le preguntaron que cómo... ¿Es inventado también? No, Hermann Göring, el burócrata nazi, cuando... Hermann Google. Durante los juicios de Nuremberg, ya que la Alemania nazi había caído, le preguntaron, ¿cómo es que gente tan pinche fea y malvada como ustedes tenía el poder? Y él decía, pues es que... Solamente obedecimos. Es muy fácil llamar a la gente a la guerra, simplemente tienes que decirles que están siendo atacados, tienes que decirles que su estilo de vida está en peligro, tienes que decirles que hay un enemigo que está a las puertas y que tienes que luchar. Y a los pacifistas los denuncias, dices, ellos no son lo suficientemente patriotas, y entonces la gente se ve contra ellos. Para defenderse de la violencia estructural y de las estrategias políticas, siempre hay que estar atentos al discurso y ser críticos con el discurso, ya sea mediático, ya sea político. Pero es que eso me lleva a otro punto. ¿Cómo puedes ser crítico de un discurso cuando estamos hablando que el poder o la búsqueda del poder viene de las pasiones? O sea, no viene de la razón. El convencimiento electoral, o por lo menos nosotros lo que hemos vivido en campañas electorales, pasional. No apelamos a la razón. ¿No? El que apela a la razón pierde. Es real. O sea, ¿a qué tienes que apelar? Kumamoto a la emoción, apeló a la los razón. miedos. Sí, y aunque tuviera un buen margen. No, pero también había una parte de Kumamoto que apelaba a la emoción. Apelaban a la emoción del cambio, de que ahora los ciudadanos, soy independiente. O sea, no salía de un pinche no soy mega... parte de ese grupo. Y al no resentimiento soy en contra de los político. partidos políticos también. Ajá, o sea, el rollo es que muchas veces la propuesta que más no hay razón razonable, o sea, cuando queremos ser críticos del discurso, pues obviamente, a ver, es muy simple. Si nos pusiéramos en un asunto crítico, racional, de quién tenía las mejores propuestas en la pasada elección aquí en México, y quién hablaba más coherente. Luego salí su O sea, chato al no, frente. pues, a ver, o sea, besos a Naya. y este programa es traído gracias al PAN. Frente Unido de Acción Pelones. Es como la espada así. Anaya y pan, Santo. pan. Pero, o sea, más allá de que ese era quién- muy buen jingle, espérame, pero el rollo es, a ver, cualquiera de los dos candidatos, tanto Mid como Anaya, al momento de que hablaban de las propuestas, al momento de que explicaban No sé, de forma racional frente a lo que decía el PG no decía nada en los debates, pero aún así, el PG, ¿qué es lo que más recuerdas de los estrategia. debates? ¿Qué recuerdas del debate del PG? Canallín. Ricky Canallín, ¿no? La retórica, O sea, pero no te está diciendo su De plan todas formas- energético, de te todas está formas, diciendo Ricky güey, Canallín. De todas formas, atiende al discurso. O sea, por más que su discurso tenga ciertas cuestiones de verdad, cuando te digo sea crítico con el verdad? discurso, cuando te digo, no, lo de Anaya, lo de Nido, de quien tú quieras, o de cualquier candidato va a tener un dato que lo respalde, cualquier candidato va a tener El PG algo no de tenía verdad. datos y ganó. No importa, porque lo que importa es que el discurso es también las acciones de cada persona. No, a ver, lo que yo estoy tratando de decir es Es que que mira, el güey. discurso y la razón, Nah, pero es sobre que todo en la lo que yo te quiero búsqueda decir, en el poder Santo, político, no es va. que estás mal, güey. Estás No, mal. ¿cómo va a Porque estar el mal? discurso no se ciñe solamente a la persona, o al texto que ya escribió el cabrón candidato, escribido, pinche que tara. ya escribió el cabrón diputado. El texto que había escribido. No, o sea, el discurso trasciende a lo que escribió el güey. Ujú. El discurso es el mismo, el discurso es la gente que lo rodea. O sea, hay un discurso
más allá de él mismo dentro de su contexto, hay un mensaje más allá del mero mensaje que se te está diciendo. Es quién te lo dice, es dónde te lo dice, si le crees, ¿A qué le si está logra apelando? crear fe Pero no en está ti, apelando a la porque razón. tienes, o sea, no es como que A ver, no yo es como sí- que los expongan atrás de una cortina y que te digan, este es el argumento A, el argumento B y el argumento C y están ocultos, sino que te ponen sus caras, güey, te ponen su trajecito, te ponen el logo de su partido. Entonces hay muchos elementos paratextuales que están más allá del texto de su discurso. Sí, y o sea, que también Y que modifican. apelan a la emoción. O sea, Eso. yo lo único que estoy defendiendo Entonces, cuando ahorita yo te aquí es... digo que seas crítico con el discurso, es que lo integres a un todo y que te des cuenta de, o sea, me O sea, está diciendo cuando- la verdad, cuando estás o aunque diciendo- no a esté ver. diciendo nada, pues creo que va a ganar. Cuando estás diciendo el etcétera. discurso no te estás refiriendo solamente a las palabras que pronuncia el candidato. No, O me en este refiero caso el a- político. Cuando me refiero a ser crítico con el discurso, Te me refieres estoy al refiriendo- discurso, a todo el elemento que compone al ser Ser político. crítico con el discurso es integrar el discurso. Entonces eso no es el escrito. discurso, es toda la imagen Ser del crítico político. con el discurso No, es integrar discurso- el discurso No, el a discurso todo es de- su el discurso contexto. es de lo que está hablando. Pero ser crítico con un discurso es no verlo aislado, sino verlo dentro del ecosistema donde existe. No puede ser, Santo, sé crítico con un discurso. Por eso, ¿qué es a ver, ¿qué es un contrato? El diccionario lo define como un acuerdo legal Cuando, que no mira, se yo puede que estoy romper. diciendo, güey, sé crítico con un discurso, El no, es discurso analízalo. que no Porque- se puede romper. Mira, güey, hay una madre muy simple, güey, que se llama esquema de comunicación. El esquema de comunicación, ¿qué tiene? Un mensaje, es el discurso escrito. ¿Qué tiene? Un emisor. ¿Qué tiene? Un receptor, un canal, un código, un contexto. Todas esas cuestiones las tienes que Ese es un observar. mensaje, no un discurso. Es el discurso. A ver, güey. entonces, a ver, la a ver, comunicación. lo único que quiero que diga, que cuando sea, estás el hablando, mensaje es lo que se estás hablando escribió del palabra por discurso, estás palabra. hablando de todos los elementos que componen el ente político, sí. Sí. Tienes que ser crítico en eso. Sí, Pero si y estás ya. hablando que el Gracias, discurso, Santo, si solamente gracias. son el discurso, solamente son las palabras, no. El discurso y las palabras O sea, lo que dije yo. no son críticas, no son racionales, son emocionales. A Eso es lo que ver. estoy tratando de decir. Por eso ponía el ejemplo O de Miri y intentan Anaya. serlo, o intentan serlo. Intentan ser globales, pero, según yo, o sea, güey. porque O Anaya sea, en corto- tanto apelan a una Anaya- realidad como a otra. Anaya en corto era muy racional y te convencía más, ¿no? Ujú. O sea, las entrevistas en privado eran como más tranquilas a que, por ejemplo, en los debates donde iban y le daban la chinga, porque el güey andaba en una lógica de que le voy a hablar a... O sea, no entendiendo a cuál era... Nunca entendió su target. Ajá. Anaya nunca entendió su target. Sí, para él era la, ¿Por qué falla la clase media comunicación? con Dechi. Y con esa no ganas. Era todo México. No, y con esa no Y ganas. con esa no vas a ganar. Y además le hacían bullying y se ve que desde niño le jalaban los calzones en la escuela. Entonces, Sí. cuando ves a alguien que le están haciendo bullying, yo sí estoy un poco del lado de la emoción, no tanto de la razón. Hicieron este experimento que le llamaban las transgresiones morales inocuas. Y básicamente eran preguntas en las que había una transgresión moral, pero sin víctimas. Donde decían, esta mujer es vegana. Esta mujer es vegana y un día se quema la morgue donde trabaja. Y como se quemó la morgue donde trabajaba, vio un cuerpo chamuscado y dijo, pues sería una lástima que se eche a perder la carne, entonces me como un cachito. ¿Está bien o está mal? Y la gente decía, no mames, pues está mal. Y entonces la labor del Está mal entrevistador... de humano. Está mal de humano. Y la labor del entrevistador era contradecirla, tratar de convencerla, darle razones por las que está bien. Sí. Razones. Decía, no, pero pues es que era un vagabundo, había donado su cuerpo para la ciencia. No, pero es que no había sido usando para la ciencia. Bueno, pero ya se había quemado, ya no podía ser usado. Y al final toda la gente siempre decía, es que no sé por qué, pero se siente mal. Ajá. Entonces, a partir de ese y de varios experimentos que hace Jonathan Haidt, llegó a la conclusión de que la razón es... Él llega al modelo de la mente como un elefante y un jinete. Entonces la razón es como el jinete que va encima del elefante. Sí. Y a veces le puede decir para dónde ir, pero principalmente el elefante sabe a dónde va. Y el elefante se mueve solo. Y el jinete siempre va a decir, no, sí, yo le dije que fuera para allá. Pero la razón de... La función de la razón es justificar las decisiones del cuerpo de chango que habitamos. El asunto es ese, o sea, ¿qué es la razón humana? También se había definido como es el diablo montado en un chango. Ajá. O sea, el diablo jineteando a un chango. Nosotros somos una especie de changos emocionales porque sí, no dejamos de ser animales ni habitar este cuerpo que habito. Podemos hacer una playera así. Y también entendemos que tenemos una razón con la que estamos intentando dominar nuestras pasiones. La magia, la cualidad del discurso o ya de la retórica en sí misma es poder transformar la razón o encaminar la razón a través de ciertas emociones o a través de la razón misma. Pero el asunto ya, por ejemplo, en un debate político transmitido en internet es que se vuelve mucho más complejo en tanto que hay muchos niveles de espectadores. Ujú. El discurso, como dice el búho, en uno a uno,
tienes un espectador dirigido. Es mucho más fácil. Desde el asunto en que lo plantea Cicerón, cuando sabes quién es la persona que te va a escuchar, sabes mucho más fácil cómo la tienes que convencer, güey. Pero es mucho más fácil convencer al chango. Sí, pero o sea, por ejemplo, si yo vendo una crema, güey, te digo, es que esta pinche crema te quita lo chaparro. Me la compra el santo, güey, pero si la vendo en internet, 3 tubos. no es tan exitosa. O sea, la conversión de 100% que me compra el santo, si la vendo en internet se vuelve de 1%. ¿Qué tiene más efectividad? Yo te muestro unos estudios que dicen que esta loción que yo vendo te va a traer a más chavas, es la loción que mejor huele, es la razón, dice que esta es la mejor loción. O que en mi carro tú te ves mejor y mi cuarto huele a Christian Dior. El asunto, ¿cuál va a ser más efectiva? Depende del espectador, de nuevo, del nivel de educación del espectador. Pero en ese sentido, yo sí apelo a que seamos espectadores educados de todos los discursos sin cuerpo que se nos están presentando todo el tiempo. Que no veas un anuncio de Dior y digas, no mames, pues sí tienes razón, sino que te lo cuestiones, güey. ¿Quién ganó la revolución rusa? La Duma, que decía, nosotros somos el poder legislativo y nosotros tenemos estas razones por las cuales tenemos que ser una república democrática. O Lenin, que llegó y le dijo a la gente específicamente lo que querían escuchar: tierra, paz y pan. Tierra, paz y pan. Y la gente dijo, sí me la sé, tierra, paz y pan. Son discursos efectivos, güey. Sufragio efectivo, no reelección. Necesitas ese tipo de cantaletas simples que la gente pueda corear lo que desde el corazón. Lo que necesitas son mensajes directos y emocionales. Eso es lo único que necesitas. Porque, tomando el ejemplo, si hago un mensaje segmentado en un debate para jóvenes, para mujeres, entonces digo, a los jóvenes vamos a hacer esto, a las mujeres vamos a hacer esto. No, o sea, y de repente digo, vamos a acabar con la corrupción. Porque la corrupción cruza todas las putas esferas. Es un mensaje universal. Sí. Entonces, ese mensaje universal, piénsenlo, ese mensaje universal, en el asunto de la búsqueda del poder político, ese mensaje lo han repetido cada uno de los dictadores, de quien sea, cualquier persona que aspira al poder. Cualquier líder político ha construido mensajes universales. Si se dirige a la masa, se dirige a los problemas comunes de la masa. O sea, y eso lleva, por eso ponía el ejemplo de la masa al inicio, porque entonces la masa lo que está buscando es un sentido de dominación frente al líder o frente al caudillo, que les dé un mensaje simplista y ese mensaje simplista sea la solución mágica. Drain the swamp. Drain the swamp. Sí, o sea, en el caso del mayor ejemplo. Build the wall. Es lo que necesitan una pinche cantaleta. Es como el chiste de los Simpson con Homero. Cuando no lo logran convencer hasta que cantan líder. O sea, güey, Homero no lo convencían hasta que le hicieron un jingle con el líder, güey. Y dijo, verga, sí. Es como Movimiento Ciudadano. O sea, Movimiento Ciudadano. Ese me parece el ejemplo perfecto. El movimiento naranja. ¿Sabes por qué? Porque no tenían un argumento, no tenían una agenda, no tenían recurren nada. A una sintaxis de cine. Pero fue tan popular su comercial de que cuando los veías en sus meetings tenían lonas. ¿Y qué decía la lona? Decía sufragio efectivo, no reelección. No, la lona decía ¿Sí? Impreso, para que tú lo cantaras mientras lo es lo que te digo, o sea, aceptas en tu cabeza. aceptas el todo por la parte.